Ok, jóvenes, buenas tardes. ¿Sí? Vamos a empezar con un nuevo tema en economía y el tema del día de hoy se titula Teoría del valor. El objetivo de la sesión del día de hoy es de que puedas entender por qué las cosas valen o cuestan determinado precio. De qué depende que las cosas valgan lo que valen, ¿no? Y sobre eso hay dos posturas que quiero que hoy entiendas, ¿no? Dos posturas básicas. Una postura capitalista y qué nos dice frente a esa pregunta la teoría socialista. Pero como veremos en el transcurso de la clase, llegaremos a la conclusión que ni la postura capitalista ni la postura socialista tuvieron razón respecto a esta interrogante, sino una tercera postura que vamos a ver el día de hoy y que quiero que la entiendas muy bien. Entonces, para aquellos que todavía están un poco, no escucharon al inicio, el tema de hoy es teoría del valor y la pregunta que hago referencia y que respondieron capitalistas y socialistas es ¿por qué las cosas valen lo que valen? ¿No? ¿Por qué las cosas valen tanto? ¿Por qué este kilo de arroz vale 4 soles? ¿Por qué este auto vale 150,000 soles? Etcétera. O sea, ¿por qué las cosas valen? ¿En dónde está el valor de las cosas? ¿Quién lo determina? Esa es la pregunta, jóvenes, que se han planteado economistas y filósofos desde siempre, ¿no? Y sería muy extenuante, imposible poder responder esa pregunta según varias posturas económicas o filosóficas. Por eso nos vamos a centrar en lo que plantean el socialismo y el capitalismo, ¿no? Pero para que lo puedas entender, ¿sí? Antes de ver lo que nos decían los capitalistas y los socialistas, el tema de hoy se centra en lo siguiente, ¿no? ¿Por qué tú estás dispuesto a pagar 200 o 300 soles por ese celular? ¿Y por qué no pagar solo 10 soles por ese moderno celular? ¿O por qué no vale 5,000 soles ese celular? Te estoy planteando algunas preguntas, ¿no? Para que más o menos te vayas centrando en lo que se trata el tema del día de hoy. Otra pregunta puede ser, eh, ¿por qué no me das eh, ese polo que tienes, muy bonito, un polo que tú usas, y a cambio de ese polo, yo te doy mi camioneta? Si es una cosa lo que estamos intercambiando. Obviamente sería, y ya respondiendo, sería ridículo pensar de que un polo valdrá igual que una camioneta. La deducción lógica es de que las cosas no valen igual, no valen igual, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿de qué depende cuánto vale un bien o un servicio? ¿Por qué? ¿Por qué aquello cuesta tanto? Frente a esa pregunta, ¿no? Hay dos posturas, una postura objetiva y una postura subjetiva. En la postura objetiva, a esa pregunta la responde el socialismo y el capitalismo, las cuales están erradas, te lo digo a priori, están equivocadas las respuestas de ambas, y ya veremos por qué. La respuesta correcta es la postura subjetiva. Antes de ver estas posturas, tanto la subjetiva y la objetiva, vamos a definir brevemente qué es objetivo y qué es subjetivo, pues, ¿no? Para que te puedas ubicar de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar. Llámese, por ejemplo, a ver, un examen objetivo. Te preguntan la capital de los tinitas. Te preguntan el año en que se publicó El origen de la riqueza de las naciones. Te preguntan cuándo fue la rebelión de Satsuma. Y tú vas a dar respuestas concretas, respuestas que no tienen margen de error. O es una o es otra. Pero una de ellas es la correcta. Ese es algo, mmm, decía, objetivo. En cambio, una pregunta subjetiva sería, ¿tú qué opinas respecto a la pandemia del coronavirus?
¿qué opina respecto a la política de Martín Vizcarra en este momento de crisis? Cada uno va a responder de manera subjetiva, tiene que ver con su pensamiento. En cambio, lo objetivo es algo muy concreto, no tiene margen de tu subjetividad para nada. ¿Ok? Ahora, un poquito aclarando lo que es objetivo y subjetivo, pasemos a responder, o qué respondieron a la pregunta de qué valen las cosas, o qué determina el valor de las cosas. Desde la postura objetiva, hay dos respuestas. Mira, las cosas valen, una, por el costo de producción, y dos, por la cantidad de trabajo que se ha utilizado para producir un bien. Esas son las dos respuestas desde el punto de vista subjetivo y te las explico. A ver, si yo hablo de los costos de producción, ¿no? Quiere decir cuando, por ejemplo, eh, un kilo de arroz, ¿por qué cuesta tanto un kilo de arroz? Entonces, para determinar el precio de ese producto, se ha tenido que calcular cuánto costó producir ese kilo de arroz, ¿no? Y seguro se va a considerar los sueldos de los trabajadores, el alquiler del local, de la planta donde se produce este arroz, los tributos que se pagan, las utilidades, el pago de intereses a algún préstamo y todo lo que se ha gastado en el proceso productivo se divide entre lo cuánto se ha producido, cuántos kilos de arroz se ha producido y sale el precio unitario, cuánto costaría un kilo de arroz. Entonces, eso es, así se puede determinar el valor de un producto según el costo de producción. ¿Sí? Espero que lo entiendas. Ese polo cuesta 100 soles porque según los costos de producción, me costó tanto producirlo y ese costo total lo divido entre los números de polos que he producido y me sale el precio de cada uno de estos polos, ¿no? O el costo unitario. A ese costo unitario luego le voy a sumar una ganancia y sale el precio de venta. Entonces, eso es según el costo de producción. Ahora, la otra respuesta, te decía, es dentro de lo subjetivo, o de lo objetivo, discúlpame, de lo objetivo, es determinar el precio según el trabajo que se ha empleado para producir ese bien, ¿no? Eh, y vamos, si es que una moto, para producir una moto, ¿no? Se ha necesitado tantos trabajadores, tanta capacidad de trabajo sobre lo que me ha costado producirlo, teniendo en cuenta el trabajo que he necesitado, contratar, pagar. De acuerdo a eso, yo le determino el precio de esta moto, ¿no? Entonces, a mí me gusta, ¿sabes?, explicar poco a poco o reiterar para que no te pierdas. El tema de hoy se titula Teoría del Valor y lo que queremos responder es por qué las cosas valen lo que valen. Frente a esa pregunta hay dos posturas. La postura objetiva que estamos viendo ahora. En esa postura objetiva señala que las cosas valen, uno, por los costos de producción y dos, por la cantidad de trabajo que se ha usado para producir ese producto. ¿Correcto? Y hay una tercera, en realidad, una tercera respuesta desde la perspectiva objetiva, y es que las cosas valen según su utilidad, ¿no? Esa cosa vale tanto por su valor de uso, ¿no? Eh, ese carro me cuesta tanto porque lo puedo usar para transportar a mis hijos, para movilizarme, para darme algunos momentos de relajo y de felicidad. Entonces, esa utilidad de ese auto determina su precio. ¿Ok? Pero determinar que el precio o afirmar que el precio de un producto está relacionado a la utilidad como que tiene algunos vacíos, porque es clave en este tema o es recurrente este problema. Mire, escúchalo. ¿Por qué si el agua es tan útil, el agua es súper útil, sin agua simplemente te mueres después de 2 o 3 días sin beber un trago de agua? ¿Por qué el agua es tan barata? ¿Y por qué, por ejemplo, los diamantes, ¿no? Que cualquiera de nosotros podríamos vivir sin diamantes, pero ¿por qué los diamantes, si no son de tanta utilidad, por qué son tan caros?
¿Cómo que se contradice? Los productos no valen según la utilidad. Porque si siguiéramos ese teorema, pues entonces las cosas súper útiles como el agua deberían costar un montón de plata, ¿no? Un vaso con agua, que es vital, es necesario, pues debería valer 100, 200, 500 soles. Pero tú bien sabes que no es así, ¿no? Entonces, el valor de las cosas no es necesariamente por su utilidad. Descartamos eso y nos quedamos con que el valor de las cosas dependen de los costos de producción y de la cantidad de trabajo que se utiliza, ¿no? Y aquí me detengo para explicarte ahora qué planteaba el capitalismo y qué planteaba el socialismo sobre el tema de que el trabajo determina el valor de las cosas. Ciertamente para los capitalistas, que como tú bien sabes, su máximo representante, Adam Smith, allá por 1776, si no me equivoco, al publicar su obra cumbre, ¿no? El origen de la riqueza de las naciones, plantea, entre otras razones, que el valor y la riqueza de las cosas está determinada por el trabajo. O sea, y según esa postura, quiere decir de que una cosa vale tanto por la cantidad de trabajo que se ha utilizado para producir ese bien. ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos dice el socialismo de Carlos Marx, ¿no? Y su obra El Capital, casi 100 años después de Adam Smith? Carlos Marx coincide en eso, de que el valor de las cosas está determinado por el trabajo, ¿no? Pero Carlos Marx, ¿no? Con su socialismo, él plantea de que la riqueza ciertamente está en el trabajador. Pero él decía, como vimos el año pasado en Historia Universal, el capitalista o el dueño de la empresa se enriquece gracias al trabajador, ¿no? Que el capitalista le paga una cantidad reducida al trabajador, no le paga lo que debería pagarle, y esa diferencia es lo que hace al capitalista rico y al trabajador pobre. Y frente a eso, frente a esa idea, Carlos Marx construye todo un edificio ideológico cuya principal piedra, su principal ladrillo, es esa idea fundamental, de que ya que el capitalista se enriquece aprovechándose o explotando o apoderándose de lo que le llama él la plusvalía del trabajador, entonces es justo que el trabajador se rebele contra el capitalista e instaure un gobierno socialista, ¿no? Brevemente, te dije una palabra que tal vez sea nueva para ti, lo que es plusvalía. En el socialismo se usa mucho ese término. La plusvalía es cuando, por ejemplo, mira, un trabajador es contratado pagándole, ¿qué te digo? 50 soles para que trabaje 8 horas por 50 soles, ¿no? 8 horas. Pero según el socialismo, plantea que en realidad lo que el trabajador produce por valor de 50 soles lo puede hacer en 5 horas, pero que el restante 3 horas que el trabajador sigue trabajando, el capitalista se queda con esa ganancia, con esa capacidad productiva. En otras palabras, la plusvalía es aquella que diría más o menos, si a ti te pagan 50 soles por 8 horas de trabajo en un día, en realidad deberían pagarte el doble, porque el capitalista está que te paga solo una parte y él astutamente está que se queda con una parte de tu trabajo. Se está quedando con tu plusvalía, ¿correcto? Entonces, eso es lo que plantea el capitalismo y el socialismo respecto a que el trabajo o la cantidad de trabajo usada es la que determina el valor de las cosas. Pero la respuesta correcta tiene que ver con una perspectiva subjetiva. Y la perspectiva subjetiva dice que el valor de las cosas no lo determina el productor, el trabajador, lo determina el consumidor. Y mira lo interesante, ¿eh? Es como que si, por ejemplo, un tipo planta una chacra, ¿no? Frente a su casa, donde tiene ahí un terreno y comienza a plantar diversos cultivos, ¿no? Se demora casi todo el año para que salgan, no sé, haya cultivado choclos. Todo el año lo regó, invirtió en mangueras, en sistemas de agua, ¿no? No sé qué sé yo, abono, fertilizante, gastó un montón de plata, ¿no? Y cuando él ya saca sus choclos,
Él dice, bueno, yo calculo lo que he gastado, de acuerdo a eso, esos son mis costos de producción, mi trabajo que yo he empleado, también lo sumo ahí como costo de producción y finalmente lo divido todo esto entre los choclos que he producido y me sale un precio. Y a ese precio le voy a agregar un margen de ganancia, porque a nadie se le ocurre, como dice, comprar pan para vender pan. O sea, yo he gastado tanto en producir estos choclos, pues a eso yo le voy a sumar un margen de ganancia. Entonces el pata dice, bueno, ya, yo considero, yo calculo que cada choclo debería venderlo, por decir, no, a 2 soles. 2 soles. Pero como yo quiero ganar algo más, entonces lo sumo 2 soles más y lo vendo a 4 soles. Ese es mi valor, ¿no? Eso es lo que sería tal vez lo más lógico. Pero pasa un pata, un vecino, y este señor le dice, oye, te vendo mi choclo, mira qué rico, mira que me ha costado tanto. Y el pata, pues, de repente simplemente no le gusta el choclo. O sus vecinos no les gusta el choclo. O de repente no lo necesitan, no lo consideran como algo valioso para su dieta alimenticia. Entonces el vecino le dice, mira, respeto mucho tu trabajo, lo que te haya costado producirlo, pero para mí no vale nada. Yo no te doy ni un sol, porque no lo necesito o porque no me gusta simplemente. Entonces lo que tú has hecho, lo que tú produces, no me vale nada. Así de sencillo. Es la respuesta para determinar el valor de las cosas. El valor de las cosas no lo determina el trabajador o el productor. El valor de las cosas es subjetivo de cada persona. Tú, como consumidor, le pones un valor a las cosas, ¿no? Otro ejemplo, mira, la fábrica, eso de lo que es cigarrillos, ¿no? Los cigarrillos, ¿ok? Entonces, hay una planta de cigarrillos, tiene que cultivar el tabaco, ¿no? Tiene luego que procesar el tabaco, no sosecarlo, eh, molerlo y luego finalmente producir los cigarros. Y le cuesta un montón de plata. Y luego estas cajetillas de cigarrillos los comienza a vender. Pero suponte que esa ciudad, ese pueblo, y por el tema esto de los estudios médicos que dicen que el consumo excesivo del cigarrillo genera cáncer a los pulmones. Entonces la gente comienza a perderle el gusto de fumar. Y entonces la gente simplemente deja de consumir y ya nadie quiere comprar cigarros. Y aquellos cigarros que costaban bastante, o esa cajetilla, no vale nada porque simplemente la gente cambió de gustos y de preferencias. Entonces, en ese sentido, para terminar, quiero que me entiendas, por favor, de que el valor de las cosas tradicionalmente se consideró que la respuesta era objetiva, que las cosas valen o por su utilidad o por la cantidad de trabajo que se usó o por los costos de producción, por esos 3 factores. La utilidad es un poco improbable, porque ya te dije el tema del agua y los diamantes, ¿no? Si eso sería que a mayor utilidad, mayor precio, entonces ¿por qué un vaso de agua no cuesta tan caro? Entonces no descartemos el tema de la utilidad. Los costos de producción podría acercarse a la verdad, ¿no? Porque un producto obviamente va a valer según lo que te ha costado producirlo y de acuerdo a eso determinará su precio. Y la otra variable también es la cantidad de trabajo que has usado para producir un bien. Y de acuerdo a eso del trabajo, ya te he comentado de qué es lo que plantea el capitalismo, ¿no? Que refuerza esa teoría, y que el socialismo también, pero el socialismo lo lleva hacia una revolución obrera, ¿no? Para llegar a una justicia social, ¿no? Pero la respuesta correcta, según los psicólogos y también los economistas, plantean que las cosas valen no por el trabajador o por el productor, sino por el consumidor. Él le da el valor en realidad, no tanto el productor, ¿no? Eh, otro ejemplo, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? A veces tu papá o yo, bueno, te vas al mercado, ¿no? Y, y de repente te venden fresas, ¿no? En el mercado, te vas al mercado, ¿no? Y te venden fresas, ¿no? Y hay de dos precios, ¿no? Uno te lo venden a 4 soles y otro te lo venden a 8 soles el kilo. ¿Quién va a determinar el valor de esas fresas o quién va a determinar que se vendan mal tal? O es el consumidor. Si el consumidor prefiere un producto de mejor calidad, sabe que de repente si compra estas fresas más baratas puede generar tal vez hasta una intoxicación, porque puede que estén podridas las fresas y sabe que le va a traer problemas en su familia, problemas de salud. Entonces, la persona prefiere comprar tal producto, no importa el precio, pero él compra eso. Entonces, esto quiero reforzar cómo
es el consumidor el que determina el valor de las cosas, ¿sí? Y esa es una perspectiva subjetiva. Cada persona es diferente, su forma de pensar o sus gustos o preferencias varían de persona a persona, ¿ok? Bueno, la ficha de aquí te la subo, igual que esta clasecita y la tarea. De aquí reviso la tarea, ojalá que hayan cumplido la tarea la semana pasada, ¿sí? Se me pasó un poco el tiempo. Te dejo, de aquí más tarde, en 5 minutos vuelves a conectarte, ¿ok? La clase de hoy con esto ha finalizado.